Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garros en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras de tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para levantar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra, sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones que moran en la parte central de la tierra. Insisto, hermanos, el tema número 23 de esta serie de predicaciones de Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos se llama el fallido intento futuro de invadir Jerusalén, la tierra de Jesucristo. Y quiero, hermanos, desarrollar el tema de hoy a través de 3 puntos, a través de 3 cosas. Vamos a poder echar un vistazo a través de estos 2 capítulos. No los vamos a leer todos, no vamos a leer los 2 capítulos, únicamente vamos a leer el capítulo 38, y en el punto 2 voy a ir refiriendo algunas partes del capítulo 39, porque si no la lectura sería un poquito larga. Voy a tratar mejor de resumir y voy a tratar de explicar. Quiero hablar en primer lugar, hermanos, acerca del intento de Gog. Déjenme decirles, hermanos, que la Biblia nos enseña que desde el punto de vista profético, Israel es considerado como un reloj. Hay quien dice que Israel es el reloj profético de Dios. Desde el punto de vista profético, Israel, el pueblo de Israel, los judíos, son el reloj profético de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que sucede en el pueblo de Israel y alrededor de él es algo que nos debe de tener a nosotros ocupados. Ustedes y yo quizás no somos tal vez no estamos muy familiarizados con las noticias, tal vez algunos no acostumbran a leer el periódico, hoy en día a través del internet, escuchar la radio o ver los noticieros en la televisión. Pero, hermanos, nosotros especialmente como cristianos debiéramos estar muy interesados en lo que pasa, hermanos, con este país, dentro y alrededor de él, porque, hermanos, ¿para qué sirve un reloj? Un reloj, hermanos, sirve para medir el tiempo, para conocer qué hora es. Por ejemplo, ahorita son las 12:03. Conforme avance el tiempo, significa que está más cerca ya la hora, en este caso, de terminar la predicación y de salir, hermanos, de este recinto. Lo que ocurre con Israel, hermanos, es como un reloj, porque en la medida en la que allí están sucediéndose una serie de acontecimientos, los cristianos vamos a saber si están más cerca de producirse cada uno de los acontecimientos escatológicos que están detallados, hermanos, en la Escritura. Si somos cuidadosos, hermanos, ya lamentablemente no está funcionando la presentación, pero si nosotros somos cuidadosos, nos vamos a dar cuenta de una cosa. El archivo se llama Escatología, segunda parte, hermano, y está en PowerPoint en un directorio que se llama Escatología, precisamente, y allí hay que... Está el archivo de la segunda parte, pero no... Hay una diapositiva, acaba el tema anterior, hay una diapositiva en blanco y se brinca esta imagen. Bueno, ahí está, gracias, hermano Julio. Te has ganado un premio el día de hoy. Gracias.
Decía yo, hermanos, que si nosotros somos cuidadosos en el estudio de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, hermanos. Nos vamos a dar cuenta que si nosotros estudiamos la Biblia, en el Antiguo Testamento, la atención principal de Dios está centrada en un pueblo. De tal manera que cada uno de los 39 libros que componen el Antiguo Testamento, pues nos hablan acerca de la historia y nos hablan también, nos dejan ver que Dios, que Jehová el Señor, tiene un plan redentor, hermanos, para este pueblo. Pero si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la atención primordial de Dios se centra en la iglesia, en los creyentes. Incluso si tú lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que son porciones muy pequeñas que hablan del pueblo de Israel, específicamente los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos, y de ahí en fuera quizás los evangelios, cuando Jesucristo toca algunas palabras, pero no más. El tema se centra, o el contenido se centra, hermanos, en la iglesia. Pero cuando el Señor Jesucristo viene por los suyos, en la doctrina que se conoce como el rapto o arrebatamiento de los creyentes que prediqué la semana pasada, nos damos cuenta que la atención de Dios vuelve a centrarse de nuevo en el pueblo de Israel. Esta parte es muy importante. La palabra de Dios nos dice que algunos de los profetas, entre ellos Asaf, Isaías, Jeremías, Amós y Ezequiel, son los encargados de parte de Dios de decirnos a cada uno de nosotros cómo va a empezar de nuevo, cómo va a continuar de nuevo el plan redentor que Dios ha tenido, hermanos, desde el principio para con su pueblo Israel. Incluso si nosotros leímos con atención la porción que acabamos ya de considerar hace un momento, e incluso si nos vamos más adelante, estos pasajes de la Biblia nos hablan de un tiempo futuro. Quiero que entendamos una cosa todos juntos. Lo que el capítulo 38 y capítulo 39 del libro de Ezequiel nos enseñan es algo que todavía no ocurre. Y si bien es cierto, no sabemos el día ni la hora, porque la palabra de Dios únicamente nos dice, por ejemplo, en el versículo 8, de aquí a muchos días, y el versículo 19 nos dice, en aquel día, sí nos dice que son acontecimientos que tienen que ocurrir. Vamos a descubrir nosotros, sí, aproximadamente en qué momento, si pudiésemos organizar cronológicamente los acontecimientos escatológicos, tiene lugar lo que Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 nos está mencionando. Lo cierto es, hermanos, que vamos a ver en este momento, en este día, que en algún momento de la historia humana, una serie de acontecimientos van a prorrumpir en la historia y van a estar centrados, hermanos, en el Medio Oriente, van a estar centrados con lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Acabamos de leer los primeros 12 versículos, y los primeros 12 versículos nos hablan de Gog, de Magog, y nos dice que él es príncipe soberano de Mesec, ¿y de qué? De Tubal. Hermanos, ¿quién es Gog? Lo primero que vamos a descubrir en esta mañana es quién es Gog y cuáles son las naciones que lo van a seguir, según los versículos 2 al 6, con la intención de invadir Israel, de invadir Jerusalén y tomarlo y despojarlo. Déjenme decirles, hermanos, que en hebreo antiguo, si quieres yo aquí lo puedo poner, Julio, gracias. En hebreo antiguo, el término Gog, lo mismo significa encumbrado, que alto, jefe o soberbio. De tal manera, hermanos, que Gog va a ser un líder que se va a levantar en algún momento con cierta soberbia, arrogancia, ¿verdad?, que le va a hacer pensar o va a creer que tiene el poder, la autoridad que puede hacerse de un grupo de aliados que le permitan descender a Jerusalén y tomarla, devastar la tierra y subyugarla. Entonces, Gog, aunque es un término, hermanos, que describe también un lugar, por el contexto en el que está escrito, lo vamos a ver un poquito más adelante, y de hecho ya lo acabamos de leer, es más bien un sustantivo masculino que describe a una persona, que describe a un líder, el líder de una nación y el líder de una confederación de países que en un tiempo futuro van a atacar el pueblo de Israel. En la porción que acabamos de leer, hermanos, específicamente en el versículo 2, dice que Gog es alguien que ocupaba las tierras del norte, que viene del norte. Aquí está
un mapa, hermanos, que prácticamente ocupa lo que es el Medio Oriente, una parte de lo que hoy es o de lo que antiguamente fue la República Socialista Soviética, es una pequeña parte de Europa. Dice la palabra de Dios que, quiero que, no sé si se alcanza a ver, hermanos, pero la parte que estoy señalando es el pueblo de Israel, y Ezequiel capítulo 38 nos dice que este hombre llamado Gog, con un grupo de países, provienen prácticamente en su mayoría del norte. Vamos a descubrir poco a poco específicamente de dónde viene. Investigando en la historia, hermanos, quién es Gog, quién es Mesec y quién es Tubal, encontré que estos lugares estaban ubicados especialmente en los altiplanos, en las mesetas y en los montes del Cáucaso, que es esta parte, hermanos, donde está, es en esta parte, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Esta parte está considerada como el Cáucaso. Es una parte muy elevada, muy alta hacia el norte. Incluso, hermanos, dicen algunos que el término puede significar los que viven en la azotea del mundo, que Magog es un término que puede significar los que viven en la azotea del mundo, describiendo las partes altas y muy al norte en las cuales estos habitantes del mundo de aquel tiempo vivían. Para conocer, hermanos, qué naciones modernas ocupan los espacios que están mencionados en Ezequiel capítulo 38, vamos a ir viendo poco a poco. La Biblia nos habla, primero que nada, como dije hace un momento, ¿de quién? De Magog, de Mesec y de Tubal. Actualmente, hermanos, estaríamos hablando de Turquía, abarcando el Mar Caspio, una parte de Grecia. Un punto que quiero comentar, hermanos, es que aunque hoy nosotros podemos identificar naciones como Armenia, como Grecia, no significa necesariamente que en aquel entonces los habitantes de aquí ocupaban toda la nación, toda la región. Si nosotros no hemos tenido la oportunidad de estudiar un poquito de historia o geografía, hermanos, déjenme decirles que en el pasado, en la antigüedad, lo que nosotros conocemos hoy como naciones, quizás eran pequeños ciudades-estados. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, una de las razones que facilitaron la conquista de la región es que aunque nosotros hoy lo identificamos como una gran nación, en aquel entonces eran pequeñas ciudades-estado que muchas veces ni siquiera tenían comunicación con los estados aledaños, que no tenían quizás un ejército o que no tenían acuerdos o no tenían un territorio tan grande como el que se tiene hoy en día. Entonces, cuando decimos que Gog va a lograr en un futuro, va a lograr una coalición que va a atacar, hermanos, Jerusalén, no necesariamente significa que sea la nación completa, quizás sea una pequeña parte nada más, no lo sabemos, ¿ok? Porque en aquel entonces no estaban ocupados completamente. Entonces si hablamos de Magog, hablamos de Mesec, y en lugar hablamos de lugares como Turquía, insisto, que abarcaban el Mar Caspio, una parte de Grecia, hablamos de Ucrania, están apareciendo unos pequeños señalamientos para que los ubiquemos. Hablaríamos de Kazajistán, hablaríamos también de Siria, hablaríamos de Georgia. Déjenme decirles, hermanos, algo interesante y algo importante, especialmente a aquellos hermanos que les gusta penetrar mucho en el estudio de la Biblia. A lo mejor hay algunos que venimos, escuchamos y nos quedamos con esa parte, pero a lo mejor hay algunos que les gusta llegar a sus casas y estudiar o investigar, sobre todo con la facilidad de la información. Hoy en día el internet, hermanos, la web nos ha acercado mucho, hermanos, la información que antes no era muy accesible. El problema también de tener información muy cercana es que si nosotros no estamos familiarizados con ella, pues podemos caer en la confusión o podemos encontrar otro tipo de información que pudiera también confundirnos. Entonces déjenme decirles, hermanos, que a través de la historia, casi la gran mayoría de predicadores, vamos a llamarle antiguos o de mi época, ¿verdad?, aseveraban que esta invasión estaba liderada por Rusia.
Incluso si tú buscas Gog y Magog en el internet, vas a encontrar predicadores que llaman la próxima invasión rusa a Israel, porque dicen que Magog es lo que hoy es Rusia. Bueno, déjenme decirles que gracias a las investigaciones recientes, gracias a los mapas más recientes, gracias a los descubrimientos arqueológicos, gracias a que hoy en día se puede investigar más en los términos, cuestiones de lingüistas, sí entendemos que hay una parte, por ejemplo, a lo mejor de lo que hoy, o de lo que antiguamente se conocía, decía yo hace rato, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ustedes saben que, sabemos a través de las noticias, a través de la historia, que en la época de un presidente que pasó la historia por esto, Mikhail Gorbachev, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegró, ¿verdad? Y que lo que componía esa Unión de Repúblicas hoy se han independizado y son países independientes, por ejemplo, lo que es, decía yo hace rato, esta parte sur, que es Uzbekistán, Turkmenistán, y todas estas partes, ¿verdad? Sin embargo, está, por ejemplo, en esta parte está Georgia, está Azerbaiyán, por ejemplo, que sí en su momento quizás fueron parte de Rusia, pero que hoy ya no están allí. Hoy no podríamos nosotros, como los predicadores de antaño, decir que es una invasión rusa a Israel, porque hoy no está compuesto como históricamente lo estaba. Lo correcto hoy en día sería decir lo que la Biblia dice. Es algo muy bonito. Quizás alguna de las preguntas que tú puedes plantearme como pastor o como predicador es, bueno, ¿y cómo tú sabes entonces qué es lo correcto? Especialmente cuando hay varias posturas. Por ejemplo, la semana pasada, acerca de la teoría del arrebatamiento, yo hablaba de varias posturas, ¿no? Y decíamos, bueno, si hay tantas posturas, entonces ¿cómo puedo saber cuál es la correcta? Porque tenemos que ver a qué es lo que dice la Biblia y a qué es lo que la Biblia le da precisamente sustento. Y entonces, si yo quiero predicar un mensaje en el que voy a determinar que en un futuro hay un intento fallido de atacar a Israel, lo que tengo que decir es lo que la Biblia dice, y lo que la Biblia dice es que es un grupo, es una confederación de países que vienen del norte y que podemos fácilmente identificarlos como naciones que estaban entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Aunque vamos a ver también que probablemente había unos países de más abajo, como quizás Siria. Pero insisto, hay predicadores que incluso hablan de Rusia, hablan de Arabia Saudita, hablan de Turquía, hablan de Siria o incluso Irak. Vamos a ver que si bien es cierto que en un futuro hay un ataque de estos países, no es este el acontecimiento que estamos estudiando. También el pasaje que acabamos de leer, hermanos, habla de Persia, que hoy es Irán, habla de Cus, que aunque la gran mayoría, hermanos, de predicadores, insisto, de hace algunos años, lo referenciaban con Etiopía, en la época bíblica, Cus, más bien estaba ubicado en lo que hoy es Sudán. Esa es una parte muy interesante. Se habla de Fud, que es el país de Libia. Se habla también de Gomer, que es la parte oriental de Turquía, y Ucrania, y dicen algunos, ¿verdad?, que quizás abarcando hasta Alemania. ¿Ok? Muy bien. También Ezequiel capítulo 38 nos dice que además de todos estos países, dice el versículo 6, y muchos pueblos contigo. Entonces podemos determinar aproximadamente qué países, porque algunos están mencionados, pero también el profeta Ezequiel dice, y muchos países contigo, que no podemos determinar cuáles son. Quizás podríamos tratar de pensar cuáles por los enemigos de Israel, aventurarnos, pero no quiero hacerlo para no caer en una contradicción y decir algo que no tiene un sustento bíblico. ¿Ok? Déjenme decirles, hermanos, lo que sí dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia, hermanos, es que este líder llamado Gog pensará que en aquel entonces, cuando él va a intentar invadir Jerusalén, será una presa fácil. ¿Por qué? Porque en aquel entonces Jerusalén o Israel va a tener 4 características que le harán pensar que es el momento adecuado para que él descienda, ataque y tome las riquezas que este país tiene. Y esas 4 características, en primer lugar, es que se habrá salvado de la espada, según el versículo 8. En segundo lugar, será una nación que
morará fieramente, también según el versículo 8. 3, dice la palabra de Dios que parecerá indefensa, según el versículo 11, y también dice el versículo 11 que será una nación que además de habitar confiadamente, estará sin muros, sin cerrojos y sin puertas. Muy bien. ¿En qué momento, hermanos, de los acontecimientos escatológicos es probable que ocurra lo que Ezequiel capítulo 38 y 39 nos está mencionando? Hay por lo menos 4 teorías. ¿Ok? Hay por lo menos 4 teorías. La primera teoría nos dice que lo que está indicado en esta porción de la Escritura va a suceder antes de la 70ª semana de Daniel. La segunda teoría nos dice que va a ocurrir a la mitad de la 70ª semana de Daniel y antes que empiece el periodo de gran tribulación. La tercera teoría nos dice que Ezequiel capítulo 38 lo que está describiendo es lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Y si es la batalla de Armagedón, entonces tiene que ocurrir inmediatamente antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. La cuarta teoría nos dice que va a ocurrir al final del milenio. ¿Por qué hay estas teorías? Bueno, porque la descripción que se está dando antes de la segunda venida de Cristo es muy parecida, pero no es ese evento. Porque también Apocalipsis, hermanos, cuando lleguemos allí, nos habla de un levantamiento de Gog, pero está liderado, hermanos, por Satanás, no por un hombre. ¿Ok? Entonces, si nosotros buscamos, como en la semana anterior, bases bíblicas, nos vamos a dar cuenta que la segunda teoría no tiene sustento bíblico, que la cuarta teoría no tiene sustento bíblico y que la tercera teoría, aunque no tiene sustento bíblico, sí tiene muchos cristianos hoy en día que consideran que ese es el evento adecuado. Va de nuevo. La segunda y la cuarta no tienen ningún sustento bíblico. La tercera tampoco. Pero hay muchos cristianos hoy en día que consideran que sí es la tercera, porque lo que Ezequiel está describiendo es la batalla de Armagedón. ¿Por qué esta teoría es incorrecta, hermanos? Y nosotros, con base en la Biblia, según vamos a ver el día de hoy, aseguramos que la teoría correcta, o que la ocasión, más que teoría, la ocasión correcta es antes de la 70ª semana de Daniel, no necesariamente antes del rapto, pero sí después de otra batalla, es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero no revolverlos, hermanos. Incluso voy a ir recapitulando. ¿Por qué no es en este momento, hermanos? Bueno, voy a dar varias, 7 razones por las que no es la tercera. En primer lugar, porque en Ezequiel, hermanos, se mencionan aliados concretos, países concretos, y son limitados en número. Pero cuando vamos a la Biblia, hermanos, en la campaña de Armagedón son todas las naciones que se unen contra Jerusalén sin excepción alguna. ¿Sí queda claro? En esta ocasión, unos cuantos, en Armagedón, todas las naciones. En segundo lugar, la invasión de Ezequiel procede del norte, pero la invasión de Armagedón procede de toda la tierra. 3. En tercer lugar, el propósito de la invasión de Gog es conseguir despojo de la tierra. Quizás, hermanos, hoy sabemos que han encontrado yacimientos de petróleo, de gas. El Mar Muerto tiene una cantidad impresionante de minerales, hermanos, es una riqueza mineral impresionante. Es una tierra muy fértil, y lo que nos dice Ezequiel 38 es que Gog lo que quiere es despojarlo de sus riquezas. Pero lo que la palabra de Dios nos dice respecto a Armagedón es que lo que esta guerra busca es evitar la segunda venida de Jesucristo, es decir, que Jesucristo descienda a la tierra. En cuarto lugar, hermanos, la invasión de Ezequiel. En la invasión de Ezequiel hay una protesta contra la invasión, pero en la campaña de Armagedón no hay ninguna protesta, porque todas las naciones del mundo
están envueltas en este proyecto satánico. En quinto lugar, hermanos, la invasión de Ezequiel es destruida por desastres naturales. Vamos a ver el día de hoy, temblores, granizo, fuego. Pero la invasión de Armagedón, hermanos, es destruida por el mismo Señor Jesucristo en su segunda venida gloriosa. 6. En sexto lugar, la invasión de Ezequiel es destruida sobre los montes de Israel. Y la campaña de Armagedón es destruida en el valle del Megiddo, ¿verdad? En Petra y Jerusalén. 7. En séptimo lugar, hermanos, la invasión de Ezequiel tiene lugar mientras Israel vive seguro en la tierra. Pero la campaña de Armagedón tiene lugar mientras Israel está huyendo y está escondido. ¿Sí queda claro, hermanos? La segunda no tiene base bíblica, la cuarta no tiene base bíblica, la tercera tampoco, pero es muy creída porque se confunde con la batalla de Armagedón. Pero yo les acabo de dar 7 razones bíblicas, ¿sí?, que nos demuestran que ese no es el acontecimiento que se está describiendo en Ezequiel 38 y 39, sino que bíblicamente este acontecimiento ocurrirá antes de la 70ª semana de Daniel, antes de la época de tribulación. Probablemente va a ocurrir, hermanos, en un corto tiempo después del rapto. Probablemente ocurra en un corto tiempo después del rapto, quizás días, quizás semanas o quizás meses. Eso es lo que nosotros no podemos determinar. Quería hacer una presentación hasta otra vez de nuevo. Voy a adelantar hermano Julio. Dijo antes del rapto. No, después. ¿Puedes darle enter, hermano, por favor? Yo te digo, dale enter hasta que terminen de aparecer esos puntos, hermano. Dale enter, otra, por favor. ¿Otra? Hasta allí, hermano. ¿Sí? Entonces, dale, por favor, hermano, perdón, no está es que la computadora tiene que estar más hacia afuera para que alcance a leerme el lector de la... Gracias. Sí. Entonces les comentaba hace un momento que en un momento posterior al rapto pueden ser días, pueden ser semanas o pueden ser meses. Hay quien dice que pudiera ser paulatino, pero hay un acontecimiento que vamos a ver que falta por suceder también allí. ¿Sí quedan claros, hermanos? Ahora bien, déjenme decirles, hermanos, que aún esta postura bíblica que dice que la batalla de Armagedón que la invasión de Gog a Jerusalén tiene lugar antes de la tribulación, tiene algunos inconvenientes, tiene algunas cuestiones contrarias, ya que al leer este pasaje de Ezequiel capítulo 38 se encuentran algunos aspectos que parecieran indicar que no es así, pero que nosotros vamos a explicar el día de hoy con base en la Biblia. Déjenme decirles primero que nada, hermanos, que en la actualidad, año 2016, siglo XXI, Israel existe como una nación reconocida por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, gracias a la resolución emitida el 14 de mayo de 1948. Pero cuando nosotros estudiamos la historia, nos damos cuenta que desde entonces, y casi de inmediato, hermanos, es el mismo día que Israel estaba naciendo, hermanos, como nación, tropas egipcias, iraquíes, libanesas, sirias y transjordanas, apoyadas por voluntarios libios, saudíes y yemeníes, comenzaron la invasión, hermanos, del recién proclamado Estado judío. Esta guerra o este conflicto duró 1 año, 2 meses y 6 días. ¿Qué significa esto? Que desde aquel entonces, prácticamente desde que Israel, hermanos, nació como una nación, como un país independiente, no ha tenido ni tiene el día de hoy un tiempo de reposo. Constantemente y sin exagerarles, a veces todos los días, hermanos, Israel es una nación que está siendo amenazada violentamente por países, por naciones, por generales, por gobiernos, a veces de manera pública, a veces incluso de manera abierta.
abierta, a veces de manera velada, o incluso de una forma, hermanos, que deja con la boca abierta, hermanos, a los países. Por ejemplo, en el año 2015, apenas, hermanos, en abril del año pasado, un comandante de la milicia Basim de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que borrar a Israel del mapa es innegociable. Este país tiene cree tener una encomienda, tiene una meta, tiene un propósito, y es que Israel deje de existir como nación. Y bueno, ustedes le vean las noticias, hermanos, que cayeron unos misiles, que unos terroristas, que unos hombres hicieron explotar. Prácticamente el pueblo de Israel, desde que nació como nación, no ha tenido reposo, y no sabemos hasta cuándo, ¿verdad?, dejará de tenerlo. Sin embargo, hermanos, Asaf, que era director del culto en la época del rey David, que además de ser director de culto, de acuerdo a 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 30, era vidente, era profeta, él escribió un salmo. Esta parte es importante, hermanos. Atención. Asaf, quien en la época de David era el director del culto, pero que de acuerdo a 2 de Crónicas 29:30 era vidente, era reconocido como vidente, él escribió más de una o casi una docena de salmos. Entre esos salmos, él escribió un salmo profético respecto a Israel, un salmo que tiene que ver con el tiempo futuro, que tiene que ver con acontecimientos que aún no han sucedido, porque si nosotros investigamos en la historia de Israel desde Abraham, ¿verdad?, nunca una coalición de países como la que describe el Salmo 83 ha atacado este pueblo. Va de nuevo. Ezequiel dice que Gog va a atacar Jerusalén en un momento en la historia en la que él esté habitando como tranquilo. Y es que en la Biblia, cuando se dice que Israel está habitando tranquilo, se describe una época que más bien tiene que ver con el milenio. Aquellos de mis alumnos que acabamos de estudiar los 12 profetas menores, durante 2 semestres yo les enseñaba, ¿verdad?, que en el milenio el pueblo de Israel va a ver vistas cumplidas prácticamente todas las promesas que desde el Antiguo Testamento ellos estaban esperando, y una de ellas es una paz duradera, comer el fruto de su tierra, disfrutar de sus cosechas y vivir confiadamente. Y entonces los estudiosos bíblicos, cuando leen Ezequiel 38, dicen: no, es que Israel no tiene paz, nunca tendrá paz hasta que Cristo venga. Bueno, porque Ezequiel nos dice que hay un momento en la historia en la que Jerusalén se va a sentir tranquilo, y es allí donde vienen un poquito los problemas. Bueno, el Salmo 83 nos resuelve la situación diciéndonos lo siguiente. Vayan allí, por favor. Salmos capítulo 83. ¿Qué sucederá en la historia que hará que el pueblo de Israel more tranquilo? El Salmo 83, considerado por algunos estudiosos bíblicos como el eslabón perdido, fíjate, hermano, considerado como el eslabón perdido, hermanos, en la profecía que tiene que ver con el pueblo de Israel, nos describe lo siguiente. Dice el Salmo, dice Asaf: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Hermanos, normalmente el Salmo 83 se estudia como un salmo imprecatorio. ¿Qué es un salmo imprecatorio? Un salmo imprecatorio es un salmo donde el autor ora para que Dios obre en contra de sus enemigos. ¿Ok? Sin embargo, más que un salmo imprecatorio, es un salmo profético. Dice el versículo 4: han dicho: venid y destruyámoslo, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel.
Asa, hermanos, hay algo muy interesante, hermanos, escúchame por favor. ¿En qué época Asa profetizó lo que está escrito en el Salmo 83? Él lo profetizó en una época en la que el reinado de David estaba en jauja, estaba en crecimiento, en la que él había logrado someter a sus enemigos, en la que él había logrado, gracias a la misericordia y el poder de Dios, una estabilidad. Y de repente viene Asa a predicar esto que pareciera que estaba fuera de lugar, que no tenía que ver con su tiempo. Y efectivamente, lo que está diciendo Asa no tenía que ver con su tiempo. Él está diciendo que aun cuando en ese momento, históricamente hablando, en la época de David, ellos han crecido, ellos han ganado territorio, ellos han dominado a sus enemigos, en un futuro se van a levantar otros que no solamente van a venir a atacar Jerusalén, sino que van a tener en su mente, hermanos, un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Destruir esta nación, como dijéramos algunos, o como dijeran algunos coloquialmente, borrarlos del mapa completamente. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Y entonces continúa diciendo, hermanos, el vidente Asaf, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Esta parte es muy importante, hermanos, porque como voy a decir más adelante, cuando alguien se opone o ataca o causa daño al pueblo de Israel, en realidad lo está haciendo contra Dios su hacedor. Versículo 6. ¿Quiénes son los que han hecho alianza, hermanos? Vamos a ver un poquito adelante el mapa. En primer lugar, se habla de la tienda de los edomitas. ¿Quiénes son la tienda de los edomitas, hermanos? Son los refugiados palestinos y los de la región sur de Jordania. Edom es el nombre antiguo de lo que hoy es la región de Jordania. Dice, y de los ismaelitas, son árabes de Arabia Saudita. Aquí está el mapa, hermanos. Ahora, hay algo muy interesante. No podemos nosotros limitarnos a los árabes de Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el norte de África, está habitada por los descendientes árabes de Ismael. ¿Sí, hermanos? Después se habla de Moab, son refugiados palestinos y árabes del norte de Jordania. Se habla de los agarenos, es una región norte de Jordania, al este de Galaad. Algunos hermanos, si tú investigas un poquito, piensan que son egipcios, pero es una visión incorrecta y se basan únicamente en que Agar, la sierva de Abraham, era egipcia y que los egipcios son sus descendientes, pero esto es algo incorrecto, hermanos, es ilógico tomarlo de esa manera. Después, hermanos, en el versículo 7 se habla de Gebal. ¿Quién es Gebal? Hezbolá, hermanos, que están al norte de Líbano. ¿Han oído hablar de Hezbolá, hermanos? ¿Qué es Hezbolá? Son grupos terroristas chiitas, hermanos. Yo mencionaba hace rato, lo que está diciendo Asaf es, en la época de la inestabilidad, nación, en un día se van a levantar otros grupos, países, estados, cuyo propósito no va a ser someternos, no, va a ser destruirnos. ¿Y qué es lo que busca Hezbolá, hermanos, con sus ataques? Destruir, hermanos. Se habla de Amor, palestinos al norte de Jordania. Se habla de Amalek, son los árabes al sur de Israel, en la región del Sinaí. Se habla también de los filisteos, son refugiados palestinos, y el grupo Hamas de la franja de Gaza. Si han oído hablar de Hezbolá, han oído hablar de Hamas. O Hamas, no sé cómo se pronuncia correctamente, Hamas, ¿verdad? De Hamas. 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 Ok, gracias, hermanos. Se habla de los habitantes de Tiro, Hezbolá y del sur del Líbano. También se habla del asirio, el nombre antiguo de Siria, que son los árabes del norte de Irak y sureste de Turquía. Dice la palabra de Dios que todos estos grupos se han juntado ¿contra quién, hermanos? Contra Israel.
Estamos encontrando en la Biblia qué es lo que origina que en un momento de la historia Israel sea una nación que se sienta tranquila. Bueno, tenemos que retroceder y vamos a ver que, atención, probablemente de manera paulatina al arrebatamiento, pero antes de la invasión de Gog va a haber una intención. Quiero que observen algo, hermanos. ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde está ubicada esta coalición? Alrededor de Israel. Va a haber un momento en el que estos países de alrededor, no del norte, sino de alrededor, se van a juntar para destruir esta nación, o la nación de Israel. Vamos a continuar, hermanos. Dice el versículo 9: hables como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sison, que perecieron en Dor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a él y a Sed, como a Seba y a Salmunna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, dice el profeta, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atéralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tu solo altísimo sobre todo la tierra. Hermanos, el Salmo 83 es más que una oración imprecatoria. Es una profecía dada en un tiempo de paz y crecimiento para Israel. Cuando fue dada, como dije hace un momento, parecía fuera de época, pero su cumplimiento es todavía futuro, porque en la historia, hermano, ninguna liga de países, ninguna federación de países ha atacado a Israel como ocurrirá en algún momento, hermanos, de la historia. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es, de acuerdo a la oración, hermanos, de Asaf, es que Dios va a intervenir a favor de su pueblo para que esas naciones de alrededor sean sometidas. Ellos van a buscar destruir a Israel, pero gracias al poder, hermanos, y a la misericordia de Dios, Israel va a sobreponerse sobre esos enemigos. Quiero que observes una cosa. Quiero que observes que en la batalla de cuando Gog intenta invadir, hermanos, Jerusalén, estos países ya no son mencionados. Son tan importantes que no están mencionados, se mencionan otras naciones. Y la posible razón es precisamente porque ellos ya están sometidos. Ahora, hay algo muy interesante también, hermanos, que la palabra de Dios dice, si tú leíste con atención. Dice que Gog va a descender, se dice subir, ¿verdad? Porque da la intención de atacar, o también quizás porque Jerusalén está en una parte alta, así que la expresión es correcta. Va a subir a una tierra que mora tranquila, pero que ocupa la parte central de la tierra. Un problema que tiene hoy Israel, hermanos, es que ha tenido que ceder tierra a cambio de paz. Eso hace, hermanos, que la extensión de tierra que hoy Jerusalén tiene, o Israel tiene, es muy pequeña. Hoy, hermanos, ellos no están ocupando el centro de la tierra, el ombligo de la tierra, como literalmente se podría traducir. De tal manera que hoy no se podría cumplir la profecía de Ezequiel 38, a menos que en algún momento de la historia Jerusalén gane terreno, o Israel gane terreno, sí, terreno que finalmente es suyo. Porque lo que el Salmo 83 nos dice es que cuando esos países musulmanes, esos países árabes, vengan y quieran atacar Jerusalén, el Señor le da la victoria, y eso permite que ellos, ¿qué hagan, hermanos? Se expandan, ganen terreno, y eso les va a permitir precisamente que la profecía de Ezequiel 38 se esté. ¿Sigamos bien, hermanos? Ok, más tarde, quizás en el tiempo de preguntas y respuestas, vamos a poder entenderme. Ahora, el Salmo 83 no es el único pasaje que nos habla de un momento en el que Israel, hermanos, va a someter a sus enemigos cercanos. Un enemigo como Siria, ¿sí?,
cuya capital, Damasco, va a ser sometida también, de acuerdo a Isaías, de acuerdo a Jeremías y de acuerdo a Amós. ¿De dónde dije que era el general que dijo que la destrucción de Israel era negociada, hermanos? ¿Qué dice la Biblia respecto a Irak? Respecto a su capital, Damasco. Vayan conmigo a Isaías capítulo 17, versículos 1 al 3. Por favor. Isaías capítulo 17, versículos 1 al 3. El profeta Isaías nos dice lo siguiente en Isaías capítulo 17, versículos 1 al 3. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Acuérdense que históricamente fue la capital de Efraín. Y lo que sucede de Siria será como la gloria, y lo que quede, de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Vayan conmigo, hermanos, por favor, ahora a Jeremías capítulo 49. Isaías y Jeremías son contemporáneos. Jeremías capítulo 49, versículos 23 al 27. Jeremías capítulo 23, por favor, 49, versículos 23 al 27. Si no lo encuentras rápido, hermano, escucha. Acerca de Damasco. Se confundieron Amar y Arpad porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir y le tomó temblor y angustia. Y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Cómo le llaman a la ciudad tan alabada, a la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. Ha dicho Jehová de los ejércitos, háblase en aquel día. Y a él encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Adán. Quiero que entendamos una cosa, hermanos. Ahorita que lleguemos a Amós, vamos a Amós capítulo 1, versículos 3 al 5. El profeta Amós también habló sobre Damasco. Lo interesante es que Amós profetizó acerca de Damasco en una fecha posterior a la destrucción histórica que fue en el 722 a.C. Esta parte es importante. Vayan, busquen Amós. Está, si no lo ubican, es Daniel, Oseas, Joel y después Amós. Está muy fácil de encontrar. A ver, ya un poquito de atención al frente, hermano. Históricamente, Damasco fue destruida en el 722 a.C., cuando el reino del norte fue llevado cautivo. Dios había profetizado eso. Pero Amós, mucho tiempo después, siglos después, va a dar esta profecía que vamos a leer nosotros, hermanos, en este momento, lo que indica que en un tiempo futuro Damasco resurge nuevamente como nación importante, como lo es hoy en día, hermanos, el país de Siria, y cuando renazca y tenga esa importancia, entonces va a ocurrir lo que el profeta Amós está diciendo. ¿Ok? Dice Amós capítulo 1, versículos 3 al 5. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque te llevaron a Galaad con trillos de hierro, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Bebalad. Y quedaré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Aré, y los gobernadores de Bet-El y el pueblo de Siria será transportado aquí, dice Jehová. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo nosotros el día de hoy? Que de acuerdo a estos profetas, si hay un momento en la historia en la que los países de alrededor, hermanos, de Israel, gracias al poder de Dios, en un momento en el que ellos se unen para atacar también Jerusalén, son sometidos. Quizás muchos de ellos desaparecen como nación y entonces Israel se realza recuperando tierra y entonces teniendo más riquezas. ¿Sí queda claro? Y precisamente por eso Gog quiere bajar a conquistar al que ahora tiene más riquezas y
tiene más territorio. Hermanos, ¿qué le daría tranquilidad hoy en día a Israel? ¿Qué más le daría tranquilidad hoy en día a Israel, hermanos, que esos países que están en sus fronteras? Es como si ahorita, por ejemplo, Melissa, por ejemplo, que está casi en el centro, ¿verdad?, de las líneas, quisiera pasar hacia el norte, el sur, el este o el este. No puede hacerlo de manera directa. ¿Qué tiene que hacer? O le pide permiso a Eileen, a Aide y a Julio, o le pide permiso a Nora, ¿sí? Si quiere pasarse al frente, pues tendría quizás o brincar la banca o la bola de atrás o pedirle permiso a Bonifacio. ¿Sí me explico? Está rodeada. Hoy en día así está el pueblo de Israel. Pero en aquel entonces, al haber sometido a sus enemigos, ellos estarán reposando tranquilos. No necesariamente sin ninguna intervención, sin ningún problema de guerra, pero estarán, de acuerdo a lo que dice Ezequiel, ¿cómo, hermanos? Tranquilos. Y entonces, la profecía de Ezequiel pudiera tener la ocasión adecuada para poder ocurrir. Vamos entonces a ver de nuevo el siguiente esquema. Cronológicamente, cuando lo que el profeta Asaf en el Salmo 83 está refiriendo pudiera estar ocurriendo, hermanos. De manera quizás paulatina a rapto, pero evidentemente antes de la invasión de Gog. Hay estudiosos de la Biblia que piensan que los creyentes pudiéramos escuchar las noticias de que esos países de alrededor se han unido. ¿Qué es lo que están buscando hoy? Por ejemplo, hermanos, ¿por qué en cierta forma Israel no ataca con sus misiles a ciertos países, hermanos? O a un país en particular, porque todos los países árabes se levantarían, o sea, en contra de él. ¿Sí se dan cuenta? Es una situación muy crítica, muy preocupante. Y si nosotros escuchamos una noticia como esa, que los países árabes, que los países de alrededor de Israel se están uniendo, van a atacar, a lograr un acuerdo, no le importa lo que digan las Naciones Unidas, no le importa lo que diga Rusia, no le importa lo que diga Estados Unidos, que en teoría, ¿verdad?, por la influencia, por el poderío militar y sus aliados, como quizás Francia, como Gran Bretaña, como quizás Alemania, si no me equivoco, también está dentro de los países aliados. No les va a importar lo que ellos digan, ellos se unen y dicen, tenemos una meta que la han dicho. Ahora, esta declaración que yo vi hace un momento no es la única, hermanos. Ha habido primeros ministros que al momento de tomar poder han dicho, nosotros vamos a destruir Israel. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Y si nosotros escuchamos esa noticia, ¿significa que bíblicamente está cerca? Hermanos, la venida del Señor hasta las nubes para llamarnos con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo entonces se levantarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados, seremos transformados en un abrir y será de ojos. O quizás seamos nosotros arrebatados y días, semanas quizás ocurra lo que dice el Salmo 83 para que Israel esté cubriendo las expectativas que Gog busca para descender o subir, que ya dije que las dos cosas son correctas, y tomar riquezas en un pueblo que aparentemente está tranquilo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ok. Punto número 2. Qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios, hermanos. Y es increíble que la Biblia nos hable de cosas como estas, porque cuando las comprendemos nos damos cuenta de una cosa, que Dios es el Dios de la historia, como dice Daniel capítulo 2, versículo 20. Él pone reyes y quita reyes, y nada ocurre que esté fuera de su voluntad, de su soberanía, hermanos, de su majestad. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a ver ahora como punto número 2 es el fracaso de Gog. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué van a lograr? ¿Qué va a lograr esta generación, hermanos, de países? Esta liga. Vamos a ver el versículo 13 al 23. Vamos a regresar a Ezequiel capítulo 38, versículos 13 al 23, por favor. Ezequiel capítulo 38, versículos 13 al 23. Sabá y Dedán
y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? Yo les dije, hermanos, que cuando ocurra Armagedón nadie se va a oponer, nadie va a decir a qué vienes. Pero dice la palabra de Dios que los habitantes de Sabá y de Dan, los mercaderes de Tarsis, cuando ven descender a Gog, dicen: oye, ¿por qué vienes a robarnos? ¿Por qué vienes a quitarnos lo que es nuestro? ¿Por qué vas contra esa nación? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Hermanos, hoy en día, ¿cuán difícil es enterarse de una cosa, hermanos? Es fácil. Decía el pastor Luis hace rato, la verdad estamos a unos días de los Juegos Olímpicos. ¿Quién va a poder ir? Bueno, yo no puedo ir a los Juegos Olímpicos a Brasil, ¿verdad? Quisiera, pero no puedo. Ahora, si quieren mandarme a repartir folletos, pues puedo ir, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero lo podemos ver, hermanos. Si tú quieres saber los scores de las competencias, nada más prende tu teléfono, tu computadora, tu iPad, tu iPhone, la televisión, vete a un café internet y sabes en el momento. Además, los hermanos que tienen teléfonos inteligentes, te suscribes a las noticias de esos días y te está llegando, hermano, en el momento. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces dice: no lo sabrás tú. Si en aquel entonces el profeta está diciendo que Gog se va a poder enterar de cuál es el estado político, social y económico de Jerusalén, ¿se imaginan en la actualidad, hermanos? Es impresionante. Y entonces dice el versículo 15: vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor: subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos los montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Hermanos, en muy pocas ocasiones en la Biblia, cuando Dios usa a algún profeta para dar a conocer algún acontecimiento, lo hace que lo mencione dos veces. En muy pocas ocasiones en la Biblia, una profecía acerca de un acontecimiento se da dos veces de manera tan detallada como está aquí. La pregunta es: ¿por qué ocurre? Si tú lees en tu casa, no lo hagas ahorita, el capítulo 39, te vas a dar cuenta que prácticamente se está repitiendo y añadiendo algunos detalles, por supuesto, lo que dice el capítulo 38. La pregunta es: ¿por qué? Porque lo que el Señor quiere que Ezequiel diga y anuncie a su pueblo es que lo que Él está anunciando para tiempos futuros ciertamente va a ocurrir. Es como cuando Jesucristo decía: de cierto te digo, el que oye mi palabra. Si Él decía de cierto, como maestro, significaba que tú tenías que dejar de hacer lo que estabas haciendo para poner atención. Pero si Él decía de cierto os digo, tú tenías literalmente que botar lo que estabas haciendo, voltear a verlo, hermano, hermana, sí, y centrar tu atención, porque lo que Él te iba a decir no solamente era importante, era extremadamente importante.
Por eso cuando dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y que me envió, ese pasaje es extremadamente importante porque está hablando de la salvación del hombre. Entonces 38:39 de Ezequiel se repite, no porque Ezequiel dijo, pues lo voy a escribir otra vez, no, sino porque Dios le está revelando que lo haga de esa forma para que el pueblo entienda que esto va a ocurrir y es muy serio. Es muy importante que ellos estén al pendiente. Entonces, hermanos, antes de analizar el resultado del fracaso, quiero que nosotros, hermanos, veamos algunos detalles respecto a la guerra. Aquí. Quiero que veamos dos características del enemigo, es decir, de Gog y todos los aliados, que me parece que es importante que nosotros no pasemos por alto. La primera característica que quiero que nosotros consideremos, hermanos, es que no es un ejército cualquiera. Los países, hermanos, los países que se van a levantar contra Israel en aquel tiempo estarán compuestos por el mejor armamento. Será un ejército bien equipado. Tendrá, de acuerdo al versículo 4, hermanos, de Ezequiel capítulo 38, que también ya leímos, una gran multitud de soldados. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, el profeta lo describe como un ejército poderoso, hermanos. Insisto, no me gusta mucho llamar la atención sobre cosas que me parece que no tienen sentido, porque a veces despierta cosas inadecuadas. Pero hoy en día, hermanos, el armamento militar es impresionantemente poderoso y preciso. Hay misiles que son capaces de alcanzar de ser disparados a cientos de kilómetros y dar en un radio ya no de kilómetros, de metros. Hoy en día hay armas, hermanos, con las cuales los soldados pueden ir a la guerra, ¿verdad?, que permiten que un soldado traiga en su furnitura, ¿verdad?, cargando cuestiones tecnológicas y una pantalla que le permite ver hasta 60 metros o más, ¿sí?, a través de la lectura del calor, cuántos enemigos están al frente. Ya no se necesita entrar, hermanos, a un lugar para ver qué hay adentro. Hay visores, hay robots, hay cámaras. Es impresionante. Así que lo que yo quiero que los jóvenes que están aquí, especialmente los jóvenes, por supuesto también los hermanos ya mayores, entendamos, es que no estamos hablando de un juego. No estamos hablando de cosas pequeñas. No estamos hablando de cosas imaginarias. No estamos detallando una historia. No estamos escribiendo una película. Estamos hablando de la realidad. Estamos hablando de lo que en el mundo va a suceder, está por suceder, pero que aun cuando nosotros llegásemos a escuchar las primeras noticias del Salmo 83, no debemos de tener ningún temor. Nosotros como cristianos a veces somos muy dados, ¿verdad?, a espantarnos por las noticias que pasan en el mundo. Hermanos, si tú y yo nos vamos a morir, yo no puedo morir ahorita, ¿verdad? A lo mejor el agua lo sirvieron dicen que hoy en día algunas embotelladoras sirven de la llave, ¿no? Y trae una bacteria que funciona rápido y mientras me la estoy tomando me muero, ¿no? Ahora, no es que yo no quiero hacerme el valiente y que venga la muerte, no, porque es un error. No soy así, hermanos. No sé si me explico. A lo que me refiero estamos hablando también no de cosas pequeñas, de países, de ejércitos grandes, numerosos, bien armados, que vienen, hermanos, contra una nación, el pueblo de Israel. Dos, tendrán la intención de realizar un ataque. Dice el versículo, escucha Ezequiel 38, hermano, 9. Ezequiel 38, 9 dice: de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. ¿Qué significa? Que tienen la intención de realizar un ataque intenso y devastador como una tormenta. ¿Alguien de ustedes vio, hermanos, cómo Estados Unidos atacó Irak en una de sus últimas intervenciones por aquellas partes? Fue devastador, fue impresionante. Bueno, estos países, ese enemigo tiene esa intención contra el pueblo de
Israel. Aquí quiero abrir un paréntesis y alejarme unos segundos nada más, hermanos, del mensaje que estoy predicando. ¿Por qué me quedé haciendo estos comentarios? Porque tú y yo, hermanos, tenemos que preocuparnos por el pueblo de Israel. Si a ti no te preocupa lo que pasa allá porque está muy lejos, porque a ti no te cae una bomba, porque tú no ves un hombre que se hace explotar con su coche y tú dices, pues a mí no me importa, debe de importarnos porque es el pueblo de Dios. Ellos son los amados de Dios y nosotros como cristianos debiéramos de estar preocupados y orando para que ellos, hermanos, tengan días de paz, de tranquilidad. Y aunque bíblicamente sabemos que esperan hasta tiempos futuros, hay niños muriendo, hay mujeres muriendo, hay ancianos, ¿verdad?, muriendo, hay gente quedándose en la calle y quizás a veces nosotros como cristianos somos ajenos a lo que está pasando allí. Algo que me llama mucho la atención del hermano Germán y que en cierta forma me da gusto, él siempre está preocupado, hermanos, que tenemos que orar porque ya en tal país hay guerra, y tenemos que orar porque en tal lugar ya hubo un desastre, y tenemos que orar porque en tal país ya hubo una inundación. Mi hermano Germán siempre nos está recordando esa situación, porque, y qué bueno, porque a veces quizás somos insensibles a esto. Hermanos, el pueblo de Israel hoy por hoy está sufriendo y nosotros tenemos que orar por ellos para que estos días, hermanos, pues sean soportados por ellos. Sin embargo, vuelvo a la predicación, hermanos, a pesar de lo numeroso, a pesar de lo bien armados, a pesar de las intenciones que tiene Gog y toda su coalición de países de destruir al pueblo de Israel, hermanos, será fallido. ¿Por qué? Porque Dios va a intervenir a favor de su pueblo. Porque el Señor les va a mostrar a este pueblo muchas cosas importantes que vamos a ver nosotros, hermanos, a través de algunos puntos en esta mañana. Nada más permítanme que reaccione esto. Bueno, vamos a verlo. Punto número 1. Vamos a ver, de acuerdo al versículo 3, vamos a ver que la derrota de Gog ya está anunciada. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice la palabra de Dios que Dios personalmente, dice el versículo 3, que Dios personalmente está en contra de este príncipe. Dios personalmente está en contra de él. 2, dice que quebrantará a todos los aliados y los humillará, según el versículo 4, como ellos han hecho a otros países, tratándolos como animales al colocarles garfios, hermanos, en sus quijadas. Hoy en día está de moda que los chicos se pongan como piercing un aro aquí en la nariz, ¿verdad? Lo que no saben es que en el pasado lo que se hacía es que cuando se sometía a un pueblo, una forma de humillarlos era ponerle ese garfio para jalarlo como un animal y tratarlo como una bestia, ¿verdad? Pero bueno, las cosas cambian. 3, nos dice la palabra de Dios que su poderoso armamento, escucha hermano, su poderoso armamento no le servirá de nada, porque dice el versículo 3, y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Quizás, hermanos, estos ejércitos vayan ya preparados, quizás tengan la intención o quizás logren disparar algunos misiles, pero ¿saben qué va a pasar, hermanos? Se van a caer en el aire o no va a funcionar. Quizás en el peor de los casos les exploten sus propias narices, hermanos. Dice el Señor, yo voy a hacer que tus arcos se caigan. Aunque dispares, dice Dios, yo lo voy a detener. 4, dice Dios que este ejército solo será un instrumento de los designios eternos de Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 16 y 17, los profetas habían determinado invasiones enemigas y Gog se va a enterar que el Señor es quien le está permitiendo que vaya, porque el Señor va a cumplir propósitos. 5, conocerán la ira de Dios. 6, hermano Blanca, por favor de la letra, ¿no? 6, dice la palabra de Dios que serán vencidos por el temor de un terremoto de grandes magnitudes. ¿Sí leíste lo que dice el versículo 19, hermano? Dice que es un terremoto que se va a sentir prácticamente en todos lados. Hoy en día nos espantamos porque el epicentro en Guerrero, porque el epicentro en Oaxaca, algunos epicentros en Michoacán, ¿verdad? Y decimos, y nos hablamos, oye, ¿cómo te fue el temblor? No, pues aquí ni lo sentí. Ah, perfecto. Pero el temblor que va a venir en esta ocasión, hermano, va a ser un temblor que literalmente va a hacer que la gente se derrita de miedo, se va a sentir en todos lados. La misma naturaleza va a percibir, hermanos, lo poderoso de este temblor. Dice el punto 7 del versículo 21,
que en su confusión, precisamente por el temor del terremoto, hermanos, los ejércitos invasores empezarán a atacarse, hermanos, entre ellos mismos. Dice el versículo 22:8, que al desastre del temblor se unirá una impetuosa tormenta acompañada de granizo, fuego y azufre. 9, dice el versículo 3 y 4, hermanos. Los montes de Israel se llenarán de los cuerpos de miles de soldados muertos que serán comidos por aves carroñeras. Dice la palabra de Dios: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. 10, capítulo 39, versículo 9, dice que Israel solo saldrá para quemar los despojos de sus armas. Serán tantas armas, hermanos, que Israel tomará, que si pudieran usarlas o las usaran como combustible, tendrían material para 7 años, hermanos. 11, capítulo 39, versículo 10, primera parte. Aunque tenían como objetivo despojar, gracias, hermano, aunque tenían como objetivo despojar, ellos serán los despojados, dice la Biblia, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová, el Señor. 12, serán tantos muertos regados en los montes, hermanos, que la gente no podrá pasar por allí. Y el pueblo de Jesucristo, o al pueblo de Jesucristo, le llevará 7 meses poder enterrar tantos cadáveres. Que dice la Biblia que empezará a ver, imagínense ¿qué pasa con tantos muertos, hermanos? Descomposición, peste, ¿sí? Bueno, incluso dice la Biblia en Ezequiel 39, del 11 al 16, que contratarán gente para esta labor y que incluso el lugar se llamará multitud de Gog. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes. Pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón-Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Él, es decir, Dios, punto 13, ha determinado las cosas y así van a suceder. Quiero que tú leas conmigo, hermano, el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 5 al 8, y aquí voy a hacer un paréntesis antes del punto 3. Casi estoy por terminar, hermano. Casi estoy por terminar. El punto 3 es un punto pequeño. Dios ha determinado las cosas y así van a suceder. Dice Ezequiel 39:5: sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Dice el versículo 8: he aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, viene el enemigo, quizás logre proyectar algunos, disparar algunos misiles, quizás logre algo de su intento, pero el Señor no va a permitir que nada caiga sobre su pueblo, a través de un temblor, a través de una lluvia de granizo, fuego, azufre, detiene, espanta, ¿verdad? Se confunden estos ejércitos, empiezan a matarse entre ellos mismos, y durante 7 meses van a tener que estar recogiendo los cuerpos para limpiar la tierra. ¿Qué significa esto? Uno antes habla, por favor. Uno antes, gracias, hermano, perdón. ¿Qué significa esto que acabo de decir? Que entre la batalla de Ezequiel 38 y el inicio de la 70ª semana de Daniel van a ocurrir algunos meses. Si nos damos cuenta, viene el arrebatamiento, quizás de manera paulatina, días o semanas. Salmo 83. Salmo 83 ocurre, quizás días, semanas o meses, viene Gog. Es vencido en la batalla y meses después comienza la 70ª semana de Daniel, porque, vamos a ver en el punto 3, aunque Israel entiende que Dios es el que le está ayudando, él va a confundir a su ayudador al ver un hombre que se va a levantar en la tierra. Punto 3, el propósito de Dios. Gracias, hermano Brandt. Anoche estaba yo repasando, hermanos, la predicación
Y venía a mi mente esta idea que quiero compartirles. Dios, hermanos, es un Dios que nunca actúa por capricho. Dios nunca actúa por capricho en la vida de una persona, una familia o una nación. Hay ocasiones en las que quizás tú dices, es que ¿por qué yo otra vez, Señor? Y es que, ¿por qué? Y es que tú tienes algo en contra mía. Y es que a lo mejor tú me estás castigando. O sí, yo estoy consciente que pequé, pero Señor, ya te pedí perdón quién sabe cuántas veces. Y es que, no, hermanos. O es que, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permitió el otro Dios? Esa cosa, Dios. Especialmente cuando suceden tragedias, hermanos, en nuestra vida, tendemos a culpar a Dios. Los seres humanos, emocionalmente a veces somos muy frágiles y buscamos culpables en lugar de aceptación. Entramos por procesos de negación, ¿verdad? Y después de negación buscamos culpables y entre ellos pensamos en Dios. Y aunque hayamos sido cristianos muy consagrados durante muchos años, a veces podemos terminar alejados ante una gran tragedia porque pensamos que Dios en su capricho, ¿verdad?, permitió que algo ocurriera. Y mientras repasaba esto, vino a mi mente también, hermanos, las palabras de un hombre que yo he mencionado hace tiempo, que no tiene nada que ver con la Biblia, que es Albert Einstein. Albert Einstein decía que Dios no está en el cielo jugando a los dados. Es decir, Dios no está viendo a ver, cae Daniel o Sergio. No, pues Sergio. No, hermanos. Aunque a veces los cristianos pensamos que Dios es así. Y cuando nosotros vemos estas guerras y estas batallas y estas naciones y estos países, pensamos, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios permite esos levantamientos? ¿Por qué están ocurriendo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver que hay un propósito, hermanos, en este sentido, y que, insisto, Dios nunca actúa por capricho en la vida de las personas, familias o naciones, ni las manipula a su antojo, porque si tú leíste conmigo, dice, y te voy a traer, ¿por qué no sube a Jerusalén, hermanos? Porque dice Dios, yo te voy a traer. Bueno, si Dios lo trajo, entonces se desviaron en contra de Gog y entonces lo mandó al matadero. No, ¿qué crees? No es por allí, no es así. No es así. Al contrario, no las manipula a su antojo para después desecharlas. Al contrario, les permite tomar el curso de su vida que deseen. Cada gobierno del mundo, cada príncipe, cada nación, cada familia, cada persona, tú y yo, hermano, seguimos el curso de vida que tú y yo queremos. Yo no sé qué haces tú y tú no sabes qué hago yo cuando salgo de este lugar santo. Dios sabe que ha determinado lo que quisiera que yo hiciera. Pero si yo salgo y voy, ¿verdad?, y me escondo, hace unos días Dios nos dio la oportunidad, hermanos, a mi familia y a mí, y quizás no lo anuncié a la iglesia, ¿verdad?, pero nos dio la oportunidad de salir 3 días y pues me tomé la libertad de hacerlo, ¿verdad?, sin anunciarlo a la iglesia, y nos fuimos a un lugar lejano, hermanos, a vacacionar, ¿sí? Y mientras mi hijo y mis sobrinos se fueron a un centro recreativo, mi esposa y yo nos quedábamos, le dije, hija, pues vente, vamos a comer, vamos a buscar algo. Ya tenía muchas ganas de comer unos mariscos, y le digo, mira, vente, vamos a esta parte, y buscamos, oye, por aquí donde se come marisco, no, mira, en tal lugar se come marisco rico, si no es tan caro. Perfecto, entramos, y nos sentamos, vamos caminando, y nos agarra una persona, ¿qué está buscando? Mariscos, mira aquí muy rico, y exactamente lo que yo buscaba, mire que aquí pasa, te va a atender muy bien, etcétera, y buenos precios, además, pues para el turista mexicano, mejores precios, lavándome el cerebro, ¿no? Y total que entro. Y me dice, y ¿a qué voy? Porque me dice el amigo oye, no, mira, siéntate, te voy a atender muy bien. Es más, dice, me dice, ¿de dónde eres? No, es cierto, me dice, ¿vas llegando apenas? ¿O hasta cuándo vas a estar? Le digo, no, pues de hecho ya me voy mañana. Ok, no te preocupes, dice, te voy a atender bien. Dice, es más. Dice, ¿quieres una copita? ¿Qué quieres? ¿Un tequila? Me dijo, un tequila, un margarita o un no sé qué me dijo. Y digo, no, ¿sabes qué? Yo no tomo. ¿Cómo? Digo, no, yo no tomo. Bueno, agarró, me empezó a servir, se fue y me dice, ¿qué me dice? Entonces, ¿qué le traigo? Digo, no, yo no tomo. Y le llamó la atención, nos empezó a atender,
no tenía mucha gente, se acercó y nos dice, desde cuando llegaron, qué están haciendo, qué han visto, y me dice, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Y yo soy pastor de una iglesia en la Ciudad de México. ¿Vienen de México? Dice, sí. ¿Por dónde? Dice, por el aeropuerto. Siempre que soy chilango, dice, estoy trabajando aquí nada más por temporada. Dice, vivo aquí, vivo en la Pensil. Allí, sí, allí en Tacuba. Dice, sí, dice, soy barrio de allí. Hermanos, estaba lejos, ustedes no estaban, mi hijo no estaba con mi esposa. Pues podía tranquilamente tomarme unos tragos, porque además me los ofreció gratuitamente, me dijo, yo te los ofrezco. ¿Sí me explicó? Pero el curso de la vida, yo lo decido. ¿Sí me explicó? Ahí es cuando Dios dice, ¿quieres que yo vaya contigo? Yo voy. ¿Tú no quieres que yo vaya contigo? Yo no voy. Pero entonces no me culpes a mí de lo que te pasa. Y aun cuando tú no hagas nada malo y te pasa algo, no es por mi capricho. El pueblo de Israel hoy no está sufriendo por capricho de Dios, hermanos, tampoco. ¿Por qué con tantos siglos de anticipación Dios ha determinado un fin tan catastrófico? ¿Por qué con tantos siglos de anticipación Dios ha determinado un fin tan catastrófico para todo el ejército y los aliados de Gog? Es la pregunta, hermanos. ¿Por qué? Porque somos muchos habitantes sobre la tierra. Ve conmigo a Ezequiel capítulo 39, versículo 21. Ahora sí, y de hecho está proyectado. Si gustas, léelo al frente, pero me gustaría que lo leas conmigo. Y si no alcanzas a leerlo, ¿verdad? Búscalo en tu Biblia y vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. ¿Por qué con tanto tiempo de anticipación el Señor determina el fin para Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y para cada una de las naciones? Algo que no dije, hermanos, es que los ocupantes de las partes altas del Cáucaso, que en este caso la tierra que ocupaba Gog, eran considerados, hermanos, guerreros que masacraban los pueblos, porque son naciones acostumbradas a la sangre, a la violencia. ¿Sí nos damos cuenta? Y porque en esa ansiedad de hambre, de sed de poder, se levantan y van contra un pueblo, el pueblo de Israel, que también, ¿verdad?, por causa de su pecado y de desviarse de la voluntad de Dios, están sufriendo eso. Y entonces Dios, vamos a ver que va a cumplir cuando menos 3 grandes propósitos al juzgar a estos pueblos. En primer lugar, el primer propósito que quiere alcanzar Dios es juzgar a los ejércitos enemigos que en primer lugar pensaron que Israel es un pueblo pequeño y cualquiera. Quiero repetir esto. En primer lugar, juzgar a los ejércitos enemigos que pensaron, que creyeron que Israel es un pueblo pequeñito y cualquiera, que puede ser destruido sin la intervención de nadie. Pues aunque parezca insignificante a los ojos de sus vecinos y de muchas naciones del mundo, el único Dios del universo lo ha juzgado siempre. Y quien se atreva a levantar un dedo en contra de ese país tendrá que enfrentar la ira de su divino protector, que es Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Y entonces, ¿cuándo va a juzgar a esos pueblos? Cuando en su intención de destruir al suyo, Él termine destruyéndolos a Él. Y en segundo lugar, cumple otro propósito Dios. ¿Cuál es el otro propósito? 38, 16. Y subirás contra mi pueblo, Israel como lugar, para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado el río Gog delante de sus ojos. Versículo 22. Y yo fumigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Perdón, 39, disculpen, 39, 22. Sí, 39, 22. Dice:
Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios. El segundo propósito es que a partir de este momento Israel haga una cosa, hermanos. ¿Cuál es? Voltear sus ojos y buscar a Dios. Y más le vale que lo hagan porque le esperan ya tiempos de juicio. Y 3, versículo 23. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Primer propósito, hermanos, juzgar a estos pueblos por su maldad. 2, hacer que su propio pueblo voltee sus ojos a él. Y 3, que las naciones del mundo sepan quién es Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación de Israel, de la intención fallida de Gog de destruirlo, va a ser de una manera también tan milagrosa como la ocurrida unos meses, semanas o días antes, según el Salmo 83, que las naciones del mundo van a decir: ¿cómo se pudo salvar de esto? ¿Será que su Dios, de quien tanto ellos hablan o creen, los habrá salvado? Y muchas naciones dirán: sí, Dios está con ese país, porque de otra forma, ¿cómo se pudo haber salvado? Guarda esto en tu cabecita, porque vamos a ver después cómo los gentiles, cuando Israel vaya a su pueblo, le van a decir: yo voy contigo. Es más, te pago el pasaje, pero llévame aquí a adorar a Dios. Dios está preparando el terreno a través de su pueblo para que el mundo también, ¿qué haga, hermanos? Lo busque. Conclusión. La futura invasión de Gog, hermanos, juega un papel muy importante dentro de la historia humana y de los acontecimientos escatológicos, porque estarán preparando el terreno para que Israel, equivocadamente después de haber sido salvado, y a pesar de que Dios está buscando el propósito de que lo siga completamente a Él, termina siguiendo el nombre que es el Anticristo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra que se ha predicado en este momento.